Muy buenas tardes, estimados participantes. Les saludamos y damos la bienvenida desde la Unidad de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño. El día de hoy vamos a presentar una telecapacitación muy importante e interesante para el personal de salud a nivel nacional. Tenemos como invitada especial a la doctora Paola Pinto y Barcena, endocrinóloga pediatra que labora en el Servicio de Endocrinología y Enfermedades Metabólicas de nuestra institución. Ella expondrá un tema muy interesante y frecuente, el niño diabético, intervención integral. Queda con ustedes la doctora Paola Pinto. Puede empezar, doctora Paola. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo voy a hablar acerca de cómo debe ser la intervención integral en el niño diabético. Primero, un panorama para saber qué cosa es diabetes, ¿no? Diabetes mellitus es un trastorno que es complejo, sí, y se caracteriza porque hay hiperglicemia crónica. Esto debido a defectos, ya sea en la secreción o en la acción de la insulina por parte del páncreas. Y esto va a llevar a alteraciones en el metabolismo de los carbohidratos, grasas y de las proteínas. Cuando hablamos de diabetes o cuando sospechamos de diabetes, tenemos ciertos criterios para pensar en el diagnóstico. La Asociación Americana de Diabetes en el 2020 nos habla de que para diagnosticar diabetes debemos tener una glucosa en ayunas mayor a 126 o una glucosa a las 2 horas mayor a 200 luego de un test de sobrecarga de glucosa, o una glucosa al azar mayor a 200 más síntomas como polidipsia, polifagia, poliuria y la pérdida de peso. Y también se habla como un criterio que apoya al diagnóstico, pero no es un criterio único, la hemoglobina glicosilada mayor a 6.5. Y esto debido sobre todo a que no hay estándares de laboratorio unificados en todo el país. Cuando queremos valorar la glucosa, este esquema nos ayuda mucho, ¿no? Normalmente una persona en ayunas, luego de 8 horas de ayunos, se ha acostado, ha terminado de comer a las 10 de la noche y a las 6 de la mañana se toma una glucosa. La glucosa debe estar entre 70 a 100. Entre 100 a 126 ya estamos hablando de intolerancia a la glucosa en ayunas, y más de 126 ya estamos hablando de diabetes. También existe el término prediabetes, ¿sí? Justamente cuando la glucosa no llega a valores de diabetes más de 126, pero cuando todavía está alta y es mayor a 100. En ese rango de acá de color amarillo estamos hablando de lo que viene a ser prediabetes o intolerancia a la glucosa. La diabetes se clasifica en tipo 1, que es la más frecuente en los niños, donde hay destrucción de las células beta provocadas porque no hay insulina. Puede ser la tipo 2, que es por una pérdida progresiva de las células beta. Generalmente la insulina es resistente y no actúa bien. Puede ser una diabetes mellitus gestacional. Y tenemos el gran grupo de las otras diabetes, donde están las diabetes neonatales, las diabetes MODY, que son por una mutación genética, las diabetes secundarias a problemas de pancreatitis o a uso de medicamentos como los corticoides, pero las más conocidas son la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. Y hay ciertas características que nos permiten sospechar en una o en otra. La tipo 1 generalmente comienza de forma muy brusca porque no hay insulina. Y es frecuente que haya cetoacidosis. Aparece a cualquier edad, pero sobre todo aparece en la etapa de la escolaridad. Generalmente el fenotipo son niños que no son obesos, que no tienen exceso de peso, y el tratamiento, al no producir insulina, es con insulina. Es decir, la tipo 1 es la insulinodependiente. La tipo 2, que es la que la mayoría piensa que es en el adulto mayor, pero ya no es así. Ahora vemos cada vez más adolescentes obesos con diabetes tipo 2. Comienza de forma progresiva. Pueden tener insulina, sí. Puede estar normal, puede estar elevada, pero no funciona bien. No es frecuente que hagan cetoacidosis y generalmente se presenta, como le digo, en adolescentes. Chicos que son obesos, que tienen malos hábitos alimentarios,
Y el tratamiento es la dieta, puede ser tratamiento vía oral o en algunos casos la insulina. Y en este tipo 2 tiene que ver mucho el antecedente familiar, hasta el 30%. Entonces, para que ocurra diabetes debe haber o una deficiencia de insulina o una resistencia a la insulina. Y muchas veces estas dos cosas se superponen. La diabetes 1, que es la más frecuente en la edad pediátrica, lo que tenemos es un paciente predispuesto genéticamente, que muchas veces eso es desconocido. Hay una predisposición genética debido a unos genes ligados al locus del complejo mayor de histocompatibilidad, que está en el cromosoma 6 brazo corto, DR3 y DR4. O sea, es un niño que nace con esa predisposición genética y en algún momento de la vida lo va a desarrollar. Le hace falta un desencadenante ambiental. ¿Qué factores ambientales? Se habla de diversos factores ambientales, ¿no? Se habla del uso de leche de vaca a edades tempranas, la lactancia a edades tempranas, se habla de las infecciones virales, a la cabeza del virus del Coxsackie, el Epstein-Barr, que producirían un daño directo a la célula beta en un niño que está predispuesto genéticamente. Y esto va a hacer que se active la inmunidad y se empiecen a destruir progresivamente las células beta hasta llegar a un punto en donde hay gran destrucción de células beta y viene la diabetes 1. ¿Cómo es esto? Desde que comienza a haber esta destrucción de las células beta del páncreas por la autoinmunidad, hasta que ya tenemos los signos clásicos de diabetes, va a pasar un tiempo. Cuando se hayan destruido cerca del 80% de las células beta, o sea, solamente queden entre 10 a 20%, es que recién el paciente va a presentar los síntomas clásicos que conocemos y se va a poder hacer el diagnóstico clínico de la diabetes. Pero ya desde antes ya se está formando y desarrollando, destruyendo las células beta, infiltrándose el páncreas de células mononucleares, que nos va a llevar a la diabetes tal cual. El cuadro clínico es muy conocido, ¿no? El cuadro clínico de poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso. En los niños, sobre todo, lo que ocurre es que están muy cansados, tanto así que los padres lo confunden y piensan que de repente tiene anemia o que se va a enfermar de algo, porque están muy cansados en el colegio, bajan mucho de peso, toman agua todo el día. Y otra cosa que llama la atención es que niños que ya controlan esfínteres empiezan a orinarse en la cama de noche, ¿no? También se puede encontrar, pues, cuando ya esto es más avanzado el cuadro, visión borrosa, dolor de barriguita, náuseas, vómitos, dolores de cabeza, ¿no? Que esto ya, pues, es en una etapa más severa. ¿Cómo manejamos la diabetes mellitus? Tenemos 3 pilares básicos, ya sea tipo 1 o sea tipo 2. Lo importante es la dieta, pero sola con la dieta no hacemos nada. Es el ejercicio y el uso de fármacos, de manera adecuada, guiada por un médico. Entonces son los 3 pilares para el manejo de la diabetes mellitus, sea el tipo que sea. Si estamos usando insulina, porque estamos hablando de una diabetes mellitus tipo 1 o una tipo 2 descontrolada, lo básico que tenemos que saber es que la insulina que se usa no es dañina, ¿no? Como a veces se piensa, ¿no? Que les va a producir que les baje la visión. No, eso es falso, ¿no? La insulina justamente es el tratamiento de elección si es que el paciente no produce insulina, como en la diabetes tipo 1. Y lo que se trata con la terapia es de imitar lo más parecido posible a la acción del páncreas. Es decir, imitar los 2 componentes básicos de la secreción de insulina del páncreas. Normalmente el páncreas produce una cantidad de insulina basal, que es cuando el paciente no está comiendo, cuando el paciente está durmiendo, y produce otra secreción pulsátil, que es en los momentos en que la persona come. Esta secreción, que se da en picos, permite que se capte la glucosa después que se consuma alimentos y la inhibición de la producción de la glucosa hepática. Entonces tenemos 2 componentes, el bolo y la insulina prandial, ¿no? Entonces tenemos 2 componentes, por eso que se usan 2 tipos de insulina. Y acá tenemos que existen una gran variedad de tipos de insulina que tenemos para escoger,
El mejor es el que tengamos a mano y el que sea el que podamos acceder. Hay insulinas de acción ultra rápida que actúan rápidamente en un par de minutos, como la insulina Spark ultra rápida. Tenemos los de acción rápida, que es Aspart, Glulicin y Lispro. Los de acción regular, que demoran en actuar 30 minutos, que es la insulina cristalina. La insulina de acción intermedia, que es la NPH. Y las insulinas de acción prolongada, la Argina, de Temir y de Gludec. Para hacer el tratamiento con insulina, se eligen dos insulinas, una de acción prolongada o intermedia y otra de acción rápida, regular o ultra rápida para el momento de las comidas. Y acá tenemos en este cuadrito las insulinas, en qué momento empiezan a actuar. He enmarcado las más comunes y conocidas, que son la insulina cristalina OR y la insulina NPH, ¿no? La insulina cristalina empieza a actuar a la media hora, tiene su pico entre la segunda y la cuarta hora y dura más o menos de 5 a 8 horas. Y esa insulina cristalina la usamos antes del desayuno, almuerzo y cena. Hay otras insulinas que son análogas, que son insulinas de acción rápida, que actúan a los 15 minutos de haber sido aplicada. Entonces nos permite mayor flexibilidad con la comida, ¿no? Y dentro de las insulinas que son para hacer el basal, es decir, de acción más prolongada, tenemos NPH, que dura 12 horas, y tenemos los análogos basales como son Glargina, de Temiro, de Gludec, cuyo tiempo de duración es entre 24 hasta 36 horas, incluso más de 42 horas en el caso de Gludec, que permiten usarlas una sola vez al día. ¿Dónde se aplica la insulina? La insulina se puede aplicar en cualquier lugar donde haya grasa, donde haya tejido adiposo. Puede ser en la parte externa de los bracitos, puede ser alrededor del ombligo, puede ser en la cadera, puede ser en el muslo. Mucho va a depender de la edad del paciente, ¿no? A veces cuando son bebés muy pequeñitos no tienen grasa en los bracitos. Va a depender también de la preferencia. Algunos pacientes tienen mucho miedo de aplicarse en la región periumbilical, pero lo que sí se les explica es que tienen que estar rotando la aplicación de la insulina para evitar que se les hagan lesiones como lipodistrofias cuando se aplican en el mismo lugar la insulina. La dosis total de insulina que recibe un niño va a depender mucho de la edad que tenga. Los niños que todavía no entran a la pubertad deben recibir una dosis de 0.5 a 0.9 unidades kilodía, mientras que durante la pubertad de 1 a 1.5 unidades por kilodía. Otra cosa importante en el manejo del diabético es monitorizar la glucosa, y para eso tenemos este aparato llamado glucómetro. Los glucómetros pueden ser de diferente modelo, pero todos trabajan con tiras reactivas y todos nos ayudan a saber rápidamente cuál es el valor de la glucosa. Los chicos con diabetes también tienen que tener ciertos exámenes para poder monitorizarlos. Urea, creatinina, microalbuminuria, hormonas tiroideas. Estos son exámenes que el médico en consulta le pide cada cierto tiempo. Perfil de lípidos, por ejemplo. Y otra cosa importante es que el endocrinólogo no trabaja solo, sino trabajamos de la mano de otros especialistas que derivamos a los chicos cuando es necesario. Por ejemplo, al nefrólogo, porque nuestra misión como pediatras de un instituto es evitar las complicaciones a largo plazo y poder detectarlas a tiempo. Entonces, para eso el nefrólogo nos ayuda con el tema de la nefropatía diabética, el oftalmólogo con el tema de la retinopatía, la nutricionista a armar un plan nutricional que se adecue a de dónde viene el niño y se adecue a sus requerimientos, la psicóloga, porque esta esfera de la salud mental es muy importante y de tal manera que puedes ayudar con el autoestima del paciente, que cuando tiene el diagnóstico de diabetes se viene muy venido a menos. El servicio social también nos ayuda justamente para poder saber acerca del entorno de este paciente. Entonces, nosotros trabajamos de la mano con otros servicios. La nutrición en el niño diabético lo que busca es que la glucosa esté normal o casi normal y el perfil de lípidos esté adecuado. De tal manera que podamos prevenir, retrasar o evitar complicaciones
hacer que el niño crezca de manera correcta y mejorar el estado de salud mediante una alimentación equilibrada y variada. Aprender a comer es importante. ¿Qué debe comer? ¿Cuánto debe comer? ¿Y cómo lo debe comer? La cantidad de calorías que el niño diabético necesita diariamente es la misma que cualquier otro niño. No es que el niño por ser diabético tiene que comer menos, no. Lo que pasa es que el resto de niños a veces comen mucho más de lo que deberían. Entonces, ¿cómo calculamos? 1000 kilocalorías de base más 100 kilocalorías por cada año que tenga el niño hasta que entra a la pubertad. A partir de los 10 años, que es más o menos la edad de la pubertad, las niñas no necesitan más de 2000 kilocalorías diarias. Y los niños muchas veces hacen mayor desgaste debido a que el estirón de la pubertad es más marcado, pueden requerir en algunos casos de 2000 a 2500. Esto lo va a ver la nutricionista. ¿Cómo se reparten estas calorías? Los hidratos de carbono deben ser del 50 al 60% del total de calorías. El 10 a 20% deben ser carbohidratos simples y el resto carbohidratos complejos. Las grasas deben ser del 30 a 35% y evitar pues el uso de grasas malas en exceso. Estas grasas deben ser sobre todo las que contienen omega 3, omega 6, 9 para poder ayudar al niño. Las proteínas 10 a 15% del total de calorías que debe recibir y no olvidarnos que este niño, como cualquier otro, debe recibir fibra, vitaminas y minerales. De tal manera que no es necesario que un niño diabético tenga que suplementarse con vitaminas, ¿no? Muchas veces nos piden vitaminas, no es necesario. Si lleva una alimentación correcta de la mano con la nutricionista y con su endocrinólogo, no necesita vitaminas, igual que cualquier otro chico. ¿Cómo debe comer un paciente con diabetes? Debemos sí explicarles a las mamitas y a los pacientes que deben ser muy ordenados. Deben tratar de comer a la misma hora porque están usando insulina o están tomando medicamentos que les bajan la glucosa. Entonces, no pueden saltarse comidas, no pueden hacer muchos desórdenes porque si no se va a alterar. No hay un páncreas que funcione, se le está dando un reemplazo de insulina para hacer las veces del páncreas, pero pues no es perfecto. Entonces deben tratar de comer a la misma hora, no dejar de comer, tratar de comer en el mismo lugar, masticar la comida de forma adecuada, evitar comer mirando televisión porque se distraen y no saben ni lo que comen, y deben tener una lista de alimentos que les brinda la nutricionista, que tengan pocas calorías, que son como los alimentos de emergencia, cuando tengan ganas de comer, y que les pueda ayudar en lugar de recurrir pues a lo más fácil, que sería un chocolate, una galletita. En nutrición, el régimen que usen o el plan de alimentación debe ser algo realizable, o sea, nada de cosas raras, debe ser adaptable, de buen sabor, agradable, que el niño se sienta saciado, que sea variado y que sea barato o accesible económicamente, ¿no? No nos vale de nada mandar al paciente, a veces los pacientes nos vienen a consultar qué tal producto que ha escuchado, qué tal producto que es integral, qué arroz integral, qué fideos integrales, qué harina de almendras. No necesita comprar estas cosas que son costosas para tener una alimentación adecuada, ¿no? Simplemente es saber jugar con las cantidades y con qué tipo de alimentos. La actividad física es importante. Y siempre los papás nos preguntan, ¿pero cuál ejercicio debe hacer mi niño? Depende, si es un niño pequeño es el juego libre, llevarlo al parque, que juegue, que corra, que de repente monte bicicleta, que monte triciclo, que monte scooter, que patine. Ya cuando hablamos de niños más grandes, mayores de 8 años, ya podemos pensar en algún deporte ya, que pueda entrenar, pero sí es importante. No es que sí, de vez en cuando sale a caminar conmigo los fines de semana. No, estamos hablando de chicos con diabetes que sí, deben tener un régimen de actividad física que sea regular, ¿no? Por lo menos unas 3 veces a la semana y tratar de disminuir lo que es televisión, las horas de videojuego, las horas de estar en la computadora. Entonces, para tener un buen control de la diabetes, necesitamos la parte educativa, la dieta que nos brinda la nutricionista, el ejercicio, mantener una salud mental adecuada que nos da psicóloga, las insulinas que las regula el endocrinólogo
y los controles periódicos por parte del laboratorio. Es decir, debe ser un manejo integral, un trabajo en equipo. Y nosotros, acá en el Instituto de Salud del Niño, somos el único hospital que cuenta con un programa de atención integral al niño diabético a nivel nacional, cuyas siglas son PAINDI. PAINDI funciona desde 1986 y está formado por un equipo multidisciplinario compuesto por nosotros, los médicos endocrinólogos pediatras, enfermera, psicóloga, nutricionista y asistente social. Este es un panorama para que vean la data de los pacientes que hemos atendido en el programa desde 1990 hasta este 2021. En total, 732 diabéticos, el 84.4% diabéticos 1 y el 8% diabéticos 2. Vemos acá en este gráfico cómo ha ido subiendo la cantidad de diabéticos que hemos tenido a lo largo de los años. De tal manera que en 1995, nada más la incidencia era de 12 pacientes por año. Y en este 2021 hemos tenido diagnosticados nuevos, 46 tipo 1 y 13 tipo 2. Es decir, en total, 59 pacientes. Los objetivos del tratamiento del niño con diabetes en nuestro programa del instituto es eliminar los síntomas de la diabetes, asegurar un bienestar físico y mental adecuado, lograr que el niño crezca y se desarrolle normalmente, prevenir las complicaciones agudas y crónicas, y funcionamos bajo este esquema. El coordinador, que en este caso yo coordino el programa de diabetes, la doctora Paola Pinto, tenemos los médicos endocrinólogos, diabetes se atiende todos los días en el instituto, en un consultorio aparte al consultorio de endocrinología, donde solamente nos dedicamos a los pacientes con diabetes. Tenemos una nutricionista a tiempo completo, una psicóloga a tiempo completo, una enfermera a tiempo completo y servicio social que nos presta apoyo también. Y lo que buscamos es dar educación, promoción, prevención e investigación en diabetes. Les voy a pasar algunas imágenes que van a ser más gráficas y van a hablar mejor que yo. El PAINDI realiza actividades educativas. Antes de pandemia no las hemos podido retomar aún debido a que no podemos aglomerar tantas personas, pero antes de pandemia se hacían muchas actividades educativas, una vez al mes dirigida a los pacientes y a los familiares, donde tocábamos diversos temas. La educación diabetológica, que sí es personalizada también, por ejemplo, acá ven a la licenciada Mendieta con una paciente diabética nueva, donde se le enseña a los padres y al paciente, según la edad que tenga, a poder conocer sus insulinas, aprender cómo se las debe aplicar, y se le dan todos los insumos para el tratamiento y el automonitoreo. Es decir, estamos hablando que en el instituto se le entregan glucómetro, tiras reactivas, lancetas, insulinas, análogas y todo lo necesario para que tenga un control adecuado de su diabetes. Vemos acá una foto de tiempo atrás con las charlas que hemos venido haciendo de diferentes temas, por ejemplo, mitos y verdades acerca de la diabetes, que es un tema muy interesante, charlas nutricionales a cargo de la licenciada Marlit Isla, por ejemplo, en época escolar, para explicarles a los papás cómo preparar una lonchera saludable para su niño diabético, o en época de Navidad, explicarles qué cosa pueden comer sus niños diabéticos. Taller de conteo de carbohidratos de forma gráfica, miren, con la licenciada trayendo alimentos para que puedan saber cuántos carbohidratos tiene cada uno. A cargo de la enfermera, el taller de insulinoterapia, donde los chicos y los padres pueden repasar cómo deben colocarse la insulina y supervisar si lo están haciendo de forma correcta y pueden absolver sus dudas. El taller de psicología, por ejemplo, hay talleres de autoestima, este es taller de manejando mis emociones, a cargo de la licenciada Nelly Castro, ¿no? Otra cosa importante, el mapa conversacional, que es una estrategia educativa innovadora, ¿no? Donde les explicamos a los pacientes a través de este mapa las diversas etapas por las que pasa el paciente con diabetes y su familia.
Los talleres educativos no solo van dirigidos a los pacientes, sino también al personal de salud. A veces damos charlas en emergencia o en algún servicio de medicina. Hacemos también actividades preventivo-promocionales, es decir, campañas de depistaje de diabetes. Y también nos preocupamos por la parte recreativa, actividades recreativas tanto para los pacientes como para su familia. Por ejemplo, acá tenemos el campamento de Paindi en el 2016. Fotos del campamento. Al campamento van solamente los chicos sin sus padres, entonces van chicos de 10 años para arriba. Obviamente que los padres les hayan dado la autorización, pero van acompañados por personal médico, por la licenciada de enfermería, van por un grupo de monitores, chicos diabéticos mayores que les pueden ayudar y se quedan unos 3 o 4 días en un campamento donde pueden hacer diversas actividades, tanto actividades físicas como también actividades grupales, ¿no? Para poder conocerse. Ven, por ejemplo, acá los chicos disfrutan mucho porque es un campamento en la playa que se hacía usualmente en el mes de febrero, ¿no? A los chicos les gustaba mucho compartir con sus pares que también tienen diabetes, que no es fácil encontrar pues en el colegio otros niños con diabetes. Y para los chicos más pequeños que de repente no pueden ir pues al campamento porque todavía son muy chicos, están los paseos que organizamos también, donde se les demuestra que los chicos con diabetes no tienen por qué tener límites, ¿no? Que pueden gozar y divertirse como cualquier otro chico, comer y disfrutar siempre y cuando cuidando. Y las fiestas de Navidad que hemos hecho desde los años 90, hasta por ejemplo acá que fue la fiesta del 2015, miren la gran cantidad de niños que concurrieron, y esta fue la última que se hizo antes de la pandemia, la fiesta de Navidad en el 2019. ¿No? Donde los médicos, el personal de salud en general y los chicos podemos intercambiar, divertirnos en un ambiente menos serio, ¿no? Es muy agradable, la verdad, ver a los chicos reír y divertirse. Y tratamos, pues, de darles snacks saludables, ¿no? Que sepan de que no necesariamente tienen, pues, que atiborrarlos de golosinas, sino que pueden divertirse comiendo otro tipo de snacks que son saludables. Ahora, durante la pandemia, pues no hemos podido hacer nada de estas actividades. Sin embargo, hemos seguido desde el primer día de la pandemia atendiendo a los pacientes diabéticos de manera virtual, todos los médicos muy comprometidos. Y en el caso de los pacientes que necesitan pues recibir sus medicamentos, se les ha continuado dando durante toda la pandemia y actualmente ya estamos haciendo consulta presencial al 100%, y también virtual para aquellos pacientes que se comunican de provincia. Tenemos diferentes canales por los cuales los pacientes se pueden comunicar: el teléfono de teleorientación, el 416-2810 para la consulta virtual, el correo del servicio donde cada día un médico les va a contestar sus dudas, el Facebook de endocrinología también, y pues siempre estamos para servir a nuestros pacientes y para ayudarlos de la mejor manera posible. Lo que busca el programa de atención integral al niño diabético PAINDI es tratar de manera individualizada a los pacientes, basándonos en que cada uno es único, sus características clínicas, fenotípicas y bioquímicas son diferentes, y siempre dándoles una atención cálida y multidisciplinaria. Muchas gracias. Estamos acá, el Servicio de Endocrinología, 59 años, al servicio de la niñez peruana. Gracias. Muy bien, doctora, excelente. Vamos a hacer llegar algunas preguntas que nos han emitido. Primera pregunta, dice, ¿qué deportes son los más recomendables en el niño y adolescente diabético? Ya, en cuanto a los deportes, yo siempre les digo, es el deporte que al niño le guste, porque a veces los papás queremos pues que hagan básquet, y el niño no le gusta el básquet, o queremos que hagan natación. Los matriculamos a los niños y el niño no quiere hacer natación y por gusto hemos pagado el mes en la academia. Entonces, el deporte es conversado con el niño. Debe ser un deporte aeróbico, es decir, nada de pesas, que eso no está recomendado en los niños, ¿no? Pero puede ser básquetbol, natación, baile. Ahora en la pandemia hemos tenido que adaptarnos: baile en casa, karate en casa, si es que no podían salir, si es que no se cuenta pues con el dinero para que haga un tipo de deporte de estos.
Entonces pueden pues salir al parque, simplemente caminar, correr. Lo importante es pues que hagan un deporte por lo menos 3 veces a la semana, 45 minutos. Mucho va a depender de la elección del paciente. Ya, o sea, libre. Bien, doctora. El programa PAYINTE realiza visitas domiciliarias cuando el caso lo requiere. Por ejemplo, un caso de abandono de tratamiento, niño que no puede movilizarse. Lo hemos hecho con la asistenta social en algunos casos, pues, de que ha habido mucha negligencia o abandono, ¿no? Pero actualmente en pandemia, la enfermera del servicio de endocrino ha estado llamándolos mensualmente para saber en aquellos casos qué ha pasado, por qué no están viniendo. Muchos desconocían que estamos trabajando, muchos papás creen que por pandemia hemos dejado de trabajar todos, ¿no? Que el instituto ha estado cerrado. Entonces, la enfermera siempre los ha estado llamando mes a mes para explicarles cómo es, cómo pueden venir, ¿no? De tal manera de no, tenemos la lista de pacientes para no abandonarlo. Qué bien, doctora. Nos llega otra pregunta por el chat. ¿Cuánto dura la insulina abierta? ¿Se debe consumir en un tiempo determinado? Sí, la insulina abierta dura 30 días, ¿no? Pero tenemos que tener cuidado de, si estamos en un sitio que es muy caluroso, la insulina se va a descomponer. Entonces, si es una insulina de frasquito, de vial, hay que guardarla en la refrigeradora, en la parte donde guardamos las verduras, en un tupper para que no agarre los olores, ¿no? Si tenemos insulina de lapicero, esa insulina sí puede estar al aire libre, a temperatura ambiente, pero tenemos que saber que estas insulinas duran 30 días abiertas. Bien, doctora. Se conocen las bondades del programa PAYINTE. ¿Cómo pueden acceder los niños diabéticos a este programa, especialmente si son de provincia? Si son de provincia, lo que tienen que hacer es llamar al 416-2810 para sacar una teleconsulta, donde uno de los endocrinólogos los va a llamar, los va a atender, y va a ver la manera de coordinar para que puedan venir a atenderse de forma presencial, porque sí va a ser necesario a un niño diabético nuevo pedirle análisis que hace el instituto, darle la orientación nutricional, darle enseñarle cómo usar la insulina, pero el primer contacto sí lo podemos hacer de forma virtual, como hemos estado haciendo ahora. Incluso en algunos casos la educación diabetológica se las ha estado dando la enfermera de forma virtual y la nutricionista también en aquellos casos en que es imposible que vengan a Lima, sobre todo cuando hemos estado en la peor parte de la pandemia, ¿no? Pero tenemos muchos medios, muchos canales. Tenemos el correo del servicio, tenemos la teleconsulta, tenemos el Facebook, por ahí muchos pacientes se comunican con nosotros. Muy bien, doctora. Bueno, por el momento ya no hay más preguntas, doctora. Como no hay más preguntas, le agradecemos a usted por su valiosa participación y la felicitamos por su excelente exposición en la que nos ha transmitido sus conocimientos, su experiencia, que va a ir en bien del personal de salud y por ende del niño diabético. Gracias, doctora. Por favor, sus recomendaciones al público presente. Bien, muchas gracias. Yo lo que les recomendaría es que ante un signo de alarma de sus niños, entonces deben llevarlo rápidamente al centro de salud o hospital más cercano si es que no pueden acceder de nosotros, ¿no? Y todos los otros colegas de la gran mayoría de hospitales los conocen, saben del programa, han rotado con nosotros y los van a derivar por ahí de repente con alguno de nosotros. El número de teleconsulta, que me dicen que lo repita acá en el chat, es el 416-2810. Tomen nota. 416-2810 y funciona de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde. Ahí pueden pedir la primera teleconsulta, que es el primer contacto con el médico endocrinólogo, y después de eso ya nosotros los encaminamos y coordinamos, pues, si pueden hacer una visita presencial y tratamos de adaptarnos, cuando son pacientes de provincia, tratamos de adaptarnos a cuándo van a poder venir de repente a verlos, y si no pueden, pues tratamos de mantener igual la comunicación virtual. Muy bien, doctora, muchísimas gracias. Gracias también al público participante. Les recordamos que este tema tan interesante y todos quedan colgados en la página web y canal de YouTube de Telesalud, donde pueden seguirnos. Les esperamos el día de mañana con otra telecapacitación muy importante, a la misma hora. Muy buenas tardes a todos. Gracias, doctora. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, doctora.